So God delivered them out of bondage, Entonces Dios los libera del cautiverio took them into the land. y los lleva a la tierra. And this leads to what we call the golden age, Y esto es lo que nosotros llamamos la era dorada, where for 2 generations, David and Solomon, que por 2 generaciones, David y Salomón, Israel actually lived in the kingdom of God. Israel realmente vivió en el reino de Dios. So what happens is the same architecture is in place, Lo que pasa a continuación es que la misma arquitectura permanece, but it is also evolving and adjusting. pero al mismo tiempo va evolucionando y adaptándose. So here are the key things that happened in the Davidic coming of the kingdom. Entonces aquí hay ciertas claves que pasan en la venida del reino davídico. David is adopted as the king under Yahweh. David es adoptado como el rey bajo Yahvé. Then the essential thing for David is the arrival of the presence of God. Y algo esencial para David fue la venida de la presencia de Dios. He realized everything revolved around getting the presence of Yahweh into his capital city. Y él se dio cuenta que todo giraba en torno de traer la presencia de Dios al centro de su ciudad capital. And the whole system of worship that he initiated was to celebrate the arrival and continuation of the divine presence. Y toda el sistema era que él crea de celebración para la llegada de la presencia de Dios. And then beginning with David, a dynasty of kings is created. Y comenzando por David, viene una dinastía de reyes que se crea. And the experience of living under this Davidic king Y la experiencia de vivir bajo este rey davídico was the good life, era una buena vida, a flourishing life, una vida floreciente, which is summarized in this word shalom. que se resume en esta palabra shalom. And the climax of the whole thing is when eventually Solomon built the temple. Y el clímax de todo esto es cuando eventualmente Salomón construye el templo The presence of Yahweh fills the temple. y que la presencia de Yahvé llena el templo. So once again, everything revolves around the first step, the presence of God coming. Entonces todo gira alrededor nuevamente de la presencia de Dios viniendo. So going into a bit more detail in those 5 points, Entonces, si vamos en un poquito más de detalle en esos 5 puntos, Psalm 2 describes the foundations of David's rule. Salmos 2 describe el fundamento del reinado de David. And it describes how all the other nations are coming against Israel and threatening Israel. Y describe cómo todas las demás naciones están viniendo en contra de Israel y atacando a Israel. But Yahweh's answer is he has anointed his king. Pero la respuesta de Yahvé es que él ha ungido a su rey. And the word anointed in Hebrew is Mashiach. Y la palabra ungido en hebreo es Mesías. In Greek is Christos. En griego es Christos. And that was the name of the kings of Israel. Y ese era el nombre de los reyes de Israel. To be a king in Israel is to be Yahweh's anointed one. Entonces, ser un rey para Israel era ser el ungido de Yahvé. And not only does he anoint David, but he adopts him as his son. Y no solamente unge a David, sino que lo adopta como su hijo. You have become my son. Tú te has convertido en mi hijo. So now the rule of God Entonces ahora el reinado de Dios is brought to the nation of Israel, es traído a la nación de Israel, mediated to them es mediado para ellos through the Davidic king, a través de el Dios de David, del rey de David, who is adopted and anointed. que es ungido y adoptado. He is the vice regent of Yahweh. Él es el vasallo, rey de Yahvé, Like humanity should have been, como la humanidad debería haber sido, made in his image. hecha a su imagen. This is now mediated to Israel through David. Y esto ahora es mediado a Israel a través de David.
And for this to be possible, Y para que esto sea posible, it all revolved around the presence of God coming into the city of David. todo giraba a través de la presencia de Dios entrando a la ciudad de David. And I think you know the story. We're not going to read everything in those texts. Y yo creo que ustedes conocen la historia, no vamos a leer todos esos textos bíblicos. The ark was found living at a guy's place somewhere, and he just started getting blessed. El arca del Señor fue encontrada en la casa de alguien y se dieron cuenta que él estaba siendo bendecido por el arca. And so David tried to bring the ark into Jerusalem, Entonces David dice, no, me la tengo que traer para Jerusalén. and they didn't do it right, and the guy was struck Y dead. no lo hizo de la forma correcta, entonces se And murió then un tipo. eventually David got it right to bring the ark of the covenant. Eventualmente David lo hace de la forma correcta para traer el arca del pacto. And he realized everything about his kingship depended on this. Y se dio cuenta que todo su reinado dependía de eso. So he danced exuberantly. Entonces empieza a danzar exuberantemente. In one version, he stripped down to his underclothing. Y en una versión dice que se desnuda y queda en calzoncillos. Got so excited. Finally, the presence of God is coming. Porque está demasiado emocionado de que finalmente la presencia de Dios vino. And it says on that day, he appointed Asaph and the whole system of worship. Y dice que en ese momento él instauró todo el sistema de alabanza. To not only welcome, but continually celebrate the presence of God. No solo para darle la bienvenida, pero para continuar celebrando la presencia de Dios. And you know, in the vineyard, for us, worship is a very high value. Y ustedes saben que en la viña la alabanza y la adoración es un valor muy fundamental, Closely linked to inviting the presence of God. muy ligado a invitar a la presencia de Dios a venir. And then God promises David that he is establishing from him, through his descendants forever, a dynasty of kings. Y luego Dios le promete a David que él va a establecer a través de él una dinastía de reyes. And so in that text, I've underlined the word establish. Entonces, en ese texto yo subrayé la palabra establecí. Well, it's not in, Construya una in casa. your ¿Quién te version, but construye una casa? I will establish a house, I will establish a kingdom, I will establish his throne. La traducción literal sería estableceré una casa, estableceré un reino, estableceré mi reino. So the promise is there will always be a messianic or anointed king of Israel. Entonces la palabra sería siempre estableceré un reino mesiánico. And then because the anointing is on David, Y porque la unción estaba en David, he goes out to battle sale a la batalla against all the tribes that are oppressing Israel, en contra de todas esas tribus que estaban oprimiendo a Israel. and the Lord gave David victory wherever he went, Y el Señor le dio victoria a David en cualquier lugar donde él iba, until he had conquered the whole land promised. hasta que había conquistado toda la tierra prometida. And so it says David reigned over all Israel, Entonces dice que David reinó sobre todo Israel, not just a few territories. no solo un par de territorios. And because he reigned, he brought justice and righteousness to his Y people. porque él reinó, él trajo justicia y rectitud a su pueblo. The government of God and all its benefits came to the people through the rulership of David. El gobierno de Dios y su justicia vino al pueblo de Dios a través del reinado de David. And the result was this life of shalom. Y el resultado era esta vida de shalom. And we're not going to go into the details of that, Y no vamos a ir muy en detalle a esa parte. but basically because Solomon ruled all the kingdoms, Pero básicamente porque David reinó, entonces todos los reinos, there was this time of great festivity and prosperity. hubo una época de gran festividad y prosperidad. And this is all called peace or shalom. Y a todo esto se le llamaba paz o shalom. And this came down to every family, every man lived under his own vine and fig tree. Y esto descendió a toda criatura, todo hombre que vivía bajo este reino. So if you were living in that day, you would sit on your veranda
Entonces, si estuvieras viviendo en esos días, estarías sentado en tu corredor with Israeli wine in your hand, con vino israelí en tu mano derecha and you would see your herds multiplying y verías todas tus campos y tus cosechas multiplicándose and your crops growing y creciendo todos tus cultivos and the rains coming in their season, y la lluvia viniendo en su temporada and you had peace with your neighbor y tendrías paz con todos tus vecinos because he also sat under his own vine and fig tree. porque estaba dentro de esa victoria. And you went to the temple and it was filled with songs of worship. Y si entrabas al templo estaba lleno de cantos y alabanzas y And all of adoración. this is called shalom. It's not the absence of war, it's the presence of the good life. Y a todo esto se le llamaba shalom. No, shalom no era la ausencia de guerra, era la presencia de una muy buena vida. Every part of life, family life, Todas las partes de la vida familiar and all of the details y there. todos esos detalles. So, for a generation, Israel tasted what it's like to live under the government of God. Entonces, por una generación, Israel probó lo que significaba vivir bajo el reino y el pacto real de Dios. And all of this was symbolized in the fact that Yahweh was in his temple. Y todo esto es porque Yahvé estaba en el templo. When Solomon built the temple and dedicated it, Cuando Salomón construyó el templo, y lo dedicó. I think it's there we go. There you go. Okay, Lo dedicó. yeah, it's fine. The presence of God came and filled the temple. La presencia de Dios vino y llenó el templo. And so God was ruling between the cherubim on the Ark of the Covenant, in the temple, in the capital city. Entonces, la presencia de Dios estaba en el arca, en el templo, en la ciudad capital. That was where the real king sat. Ahí es donde el verdadero rey se sentaba. Ese era el trono del verdadero rey. David was just his vice regent. Entonces, David era solamente su rey vasal. And because Yahweh was present in the midst of the nation, Y porque Yahvé estaba presente en ese pueblo, they experienced shalom. ellos lograron experimentar el shalom. So the same Mosaic architecture is being rolled out, but it's again evolving. Entonces la misma arquitectura mosaica o de Moisés se repite, pero con algunos ajustes. It's all around the presence of God, Todo gira en torno de la presencia de Dios, but now in the temple in Jerusalem. pero ahora es en el templo en Jerusalén. Again, the presence of God brings about a kingdom event. Entonces, otra vez, la presencia de Dios trae consigo un evento del reino, But now it comes through David as the vice regent. pero ahora viene a través de David como un rey visayo. And once again is expressed in a covenant. Pero una vez más es expresado en el pacto. I didn't give texts about that, but there are texts about an everlasting covenant with David. No puse esos versículos, pero hay versículos bíblicos de ese pacto duradero con David. And again, there is a community that flourishes from this. Y hay una comunidad que florece a partir de ahí. A great and multiplying nation like the sands on the seashore. Una nación que se multiplica como la arena del mar. And again, the way of maintaining the relationship, you still have the law and the priesthood and the sacrifices. Y nuevamente vemos que la forma en que se mantiene esa relación, tenemos otra vez los sacerdotes y tenemos los sacrificios y tenemos What is now added pero en este caso lo que se le agrega is what welcomes and celebrates the presence of God is worship. es lo que da la bienvenida y celebra la presencia de Dios, que es la And adoración. all the songs of worship and praise that Y David wrote. todas las canciones de alabanza y adoración que escribió David. And once again, there are benefits. Y una vez más hay beneficios de este. It is this nation living in the land flowing with milk and honey. Es una nación que florece y que abunda en leche y en miel. And a lot of the symbolism is evoking
Eden restored. Y mucho del simbolismo está evocando al Edén restaurado. The agricultural flourishing of the land is like Eden being restored, the Garden of El Eden. florecimiento de la arquitectura nos trae un recuerdo del Edén. So in that chiastic structure, for a moment, Israel is fulfilling the destiny of humanity to bring about the new creation and rule nature on God's behalf. Entonces, en esa estructura que vimos anteriormente, vemos cómo otra vez está reinando sobre toda la nación de Dios. And the missional calling on Israel is epitomized in the visit of the Queen of Sheba. Y el llamado misional para la nación de Israel se ve visualizado, representado cuando viene la reina de Saba. Because when Moses gives the covenant and the blessings and the cursings, Porque cuando Dios da el pacto y da la bendición del pacto y las maldiciones dentro del pacto, in the blessings, en las bendiciones, this is what's going to happen. cuando dice esto es lo que va a pasar, When other nations see your righteous laws cuando dice que otras naciones verán tu rectitud and your prosperity y tu prosperidad and your wisdom, y tu sabiduría, they will want the God of Israel. entonces van a querer al Dios de Israel. So Israel was always there to be a priestly nation to represent Yahweh to the other nations. Entonces Israel siempre estuvo ahí como para ser una nación sacerdotal representando al rey a todas las naciones de alrededor. And so this is dramatized when the Queen of Sheba comes. Y esto se ve personificado cuando viene la reina de Saba, From a pagan nation. de una nación pagana. And when she sees all the prosperity and the worship and the wisdom of Solomon, Y cuando ve toda la prosperidad y toda la abundancia y la sabiduría de Salomón, she is overwhelmed y ella se siente abrumada. and she starts to actually praise Yahweh, the God of Israel. Y ella entonces empieza realmente incluso a alabar al Yahvé, al So- Dios de Israel. It's like an Old Testament version of evangelism, Entonces es como una versión del Antiguo Testamento de evangelismo, which is attraction evangelism. que es un evangelismo de atracción. So the original calling that Israel was there to reach back to all nations Entonces el llamado original de que Israel tenía que ir y alcanzar todas las naciones it's not forgotten. no se ha olvidado. And so you still have all the architecture of the mosaic coming of the kingdom. Entonces podemos todavía ver toda la arquitectura mosaica del reino venidero de The Dios. only real difference is when Moses liberated them from slavery in Egypt, La diferencia es que cuando Moisés los libró de Egipto, David liberated them from all the nations that were oppressing them, pero David los liberó de todas las naciones que los estaban oprimiendo. and then under Solomon, those very nations want the God of Israel. Y luego a través de Salomón, todas esas naciones más bien ahora desean al Dios de Israel. So that is how the kingdom came through the Davidic monarchy. Entonces así es como el reino de Dios viene a través del reino de David. And this picture of the messianic golden age under Yes. David and Solomon Y esta imagen del diseño de esa era de oro dorada was indelibly on the mind of Israel for the rest of its history. está impregnada y capturada en las mentes del pueblo de Israel por el resto de su historia. And forms the basis of the expectation of the messianic age. Y es la base de la expectativa del Mesías venidero que tenían o tienen los judíos. And then the wheels fell off Y luego se viene todo abajo and it all fell apart. y todo se echa a perder. And so we take a 5-minute break and we see what happened after it all fell apart. Entonces vamos a tomar 5 minutos antes de ver qué es lo que pasa después de que todo se vino al suelo. All right, and then we'll finish and go to lunch. So Y luego stretch your terminamos legs para for a el bit. almuerzo.